Gabriel, buenos días. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Qué son las grasas y por qué son importantes para nuestro cuerpo? Bueno, las grasas son un macronutriente. Recordemos, de esos macronutrientes que comentábamos al principio de lo que son este serial de episodios, proteínas, hidrato de carbono, grasa, pues la grasa es uno de esos macronutrientes, es decir, uno de los principales nutrientes que necesita el cuerpo y que es de vital importancia para muchas de las funciones y sistemas, sobre todo, que necesitamos a la hora de poder tener vida y, obviamente, poder tener ciertas relaciones en todos los aspectos. Hablemos de tipos de grasas. ¿Cómo afectan a nuestra salud y qué tipo de grasa existe? Bueno, existen muchísimos tipos de grasa, ¿vale? Podemos catalogar entre comillas dos tipos, grasa saludable o insaludable, o también podemos buscar grasas también relacionadas con los tipos un poco a nivel de, entre comillas, de estructura química, como son las grasas saturadas, insaturadas, las trans, entre comillas, las hidrogenadas. Entonces, bueno, dentro de ese aspecto podemos tener una gran amalgama. Entonces, bueno, vamos ahora a hablar un poco de esa temática, pero podemos decir que, entre comillas, podemos tener dos grandes grupos. Grasas saludables, que podrían estar tanto las saturadas como las insaturadas, porque muchas veces hay un mito con el que si las saturadas son malas, etcétera. Son necesarias también en cierta medida, pero tienen que controlarse muy bien en base a los requerimientos de la persona y, por supuesto, los contextos de la patología, y en concreto también el aspecto de, bueno, qué tipo de grasa. Por ejemplo, una de las grasas que nos encontramos en bollería es la grasa hidrogenada. Las grasas trans no son normalmente las más recomendables. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado la apreciación de las grasas en la dieta a lo largo de estos años? La evolución de las grasas ha ido, sobre todo, si nos vamos a inicios de los años 90, se ha estado, como entre comillas, demonizando el papel de la grasa. De hecho, a partir del final de los años 80, principios de los años 90, fue cuando empezaron a producirse el fenómeno light. Todos los productos light, Coca-Cola light, Pepsi light, todo light. Patatas light, todo light. 0,0000. Claro, ¿por qué? Porque se buscaba en Estados Unidos sobre todo una relación que existía que, claro, si una persona está engordando porque tiene un exceso energético, ¿qué es lo que más energía tiene de todos los macronutrientes? La grasa. La grasa es el macronutriente que más caloría tiene por gramo de dicho macronutriente, si comparáramos los tres macronutrientes. Entonces, a un genio pues se le ocurrió, a una serie de genios, bueno, pues si la grasa es lo que más calorías tiene, vamos a quitar la grasa de los alimentos, vamos a quitar la grasa de los productos y de esa manera vamos a eliminar el exceso calórico que obviamente genera esas problemáticas. Problema que obviamente un producto sin grasa no es tan sabroso, y si no es tan sabroso normalmente el consumidor no lo come. Entonces fue en ese momento cuando se empezaron a introducir obviamente productos light, entre comillas, con reducción de esa cantidad calórica o de grasa, pero se fue incluyendo otros elementos como pueden ser los edulcorantes, que ya tendremos tiempo para hablar de edulcorantes en otro episodio, pero esa un poco ha sido la evolución un poquito, entre comillas, en hace poco tiempo, de que era un papel más demonizado, y ahora poco a poco nos vamos a encontrar que hay productos cero ya azúcar, por ejemplo, que se tira todavía mucho también de edulcorante, o incluso alimentos muy ricos en proteína, que no es que sea ni positivo ni negativo, pero obviamente como que hay corrientes, que en función de la corriente y en función también obviamente de la literatura científica existente o de la divulgación existente, el mercado va cambiando. Y si el mercado va cambiando, la industria alimentaria va cambiando para vender el producto. O sea, un poco la historia. Hablemos de mitos. ¿Es cierto que las grasas pueden enganchar y pueden ser adictivas? Hombre, las grasas en cierta medida tienen el papel relacionado con el gusto, con el sabor. Entonces tienen un papel hormonal muy importante y obviamente a nivel de neurotransmisores generan bastante placer. Por eso todos los productos y alimentos que tienen una gran cantidad de grasas generan un gran poder de, entre comillas, de adicción o atracción, podríamos decir. No tanto entre comillas como sí ciertamente en concreto. Todo lo que son azúcares, por ejemplo. El azúcar, por ejemplo, tiene un poder a nivel de neurotransmisores mucho mayor que la grasa, pero se podría equiparar. Estamos hablando un poco a nivel cuñado, por así decirlo, pero en ese aspecto se podría equiparar. Entonces sí, obviamente tiene un cierto poder adictivo, pero no tiene por qué ser, entre comillas, negativo si se sabe gestionar de una manera adecuada. Al final también en el papel de nutrición va a haber factores también psicológicos, emocionales, que hacen que muchas veces optemos por este tipo de alimentos, este tipo de macronutrientes, que, como digo, ojo, que no per se la grasa per se es mala, obviamente va a ir en función de esos tipos y del contexto de la persona para tomar una buena decisión ante ello. ¿Cierto o falso que las grasas son malas para nuestra salud? ¿Y cómo se originó este mito? Pues a ver, verdaderamente siempre tenemos que decir aquí la palabra depende, ¿vale? Porque la grasa, como hemos comentado anteriormente, es uno de los macronutrientes fundamentales que va a tener principalmente una función de reserva energética. Nosotros acumulamos grasa porque tenemos unos genes que nos han permitido evolucionar a través de lo que es la acumulación de reserva energética y a través de lo que es la grasa, pero por otro lado también tienen unas estructuras fundamentales para la creación de hormonas en ese sentido. Por ejemplo, todas las hormonas relacionadas con el ciclo menstrual, testosterona, por ejemplo, dentro de lo que es entre comillas, las hormonas típicas relacionadas, cortisol, etcétera,
etcétera, gran parte de la estructura de las hormonas tienen lípidos, tienen grasa. Y si no tenemos grasa, no generamos hormonas. Y si no tenemos hormonas, no hay regulación del metabolismo. Entonces son totalmente fundamentales que estén en la dieta. De hecho, es uno de los grandes errores que mucha gente comete. Eliminar por completo la grasa de la dieta. No se debe hacer ese aspecto. ¿Qué evidencia científica existe para apoyar o refutar la idea de que las grasas saturadas son perjudiciales? Pues a ver, existe literatura científica en cuanto a, sobre todo, en lo que es trabajo relacionado con la descriptiva. Es decir, trabajo transversal, bueno, más que transversal, longitudinal en este aspecto descriptivo de que la población, cuando ha tenido ese aspecto de comer mucha cantidad de grasa, pues ha relacionado la ingesta de grasa con aumento, obviamente, pues de factores de riesgo, factores de daño, obviamente, hepático, por así decirlo, junto también con el consumo de proteína, etcétera. Aunque esto es un poco, entre comillas, debatible. ¿Por qué? Porque muchos de los estudios se han realizado de una manera meramente observacional, es decir, no se han controlado todas las variables totalmente. Entonces, claro, en muchas ocasiones se ha utilizado a través de, sobre todo, estudios de laboratorio, resultados que se han utilizado fuera del cuerpo humano, en lo que son investigación en estudios, obviamente, de ensayos aleatorios clínicos, etcétera, donde no se utiliza, entre comillas, el análisis de una determinada función en el cuerpo directamente, sino que se utilizan, por ejemplo, pues cómo afecta la grasa en el crecimiento de una población bacteriana y en el crecimiento de la microbiota, por ejemplo, condiciones de una placa de Petri in vitro. Eso sí tiene más estudiado. La experimentación con personas ya es más complicada. No quiere decir que no haya literatura, pero sí es cierto que tradicionalmente muchas de las ideas que se han tenido tradicionalmente en cuanto a nutrición se deben a una literatura que no está basada totalmente en controlar todas las variables de lo que es el efecto de la nutrición, por así decirlo, como en la grasa en este aspecto. Entonces, resumiendo un poco, la clave de este sentido es que no tenemos que, viendo un poco de esa literatura, porque es que hay muchísima información. Si una persona se pone a buscar en Google, se va a dar cuenta que la misma idea va a tener un artículo a favor y un artículo en contra. Es que lo que tenemos que buscar son cuáles son las líneas, entre comillas, poblacionales que se recomienda a través de la OMS y, sobre todo, principalmente de toda lo que es la literatura científica al respecto en cuanto a consumo de frutas, verduras, vegetales, etcétera, como principal. De hecho, uno de los principales estudios que se han desarrollado, que fue a través del cual se desarrolló el plato saludable de Harvard, ¿vale?, nos comenta que ese plato saludable puede tener en torno a un 50% de frutas, verduras, legumbres y hortalizas, con proteína de buena calidad y obviamente con grasa saludable dentro de ese aspecto, dentro de ese plato. Entonces, podríamos decir que no es que sea algo totalmente bueno ni malo, sino que en función de la selección, pues obviamente vamos a tener mejores aspectos positivos. ¿Quiere decir eso que porque una persona un día se coma un bollo en concreto va a tener un daño perjudicial para la salud? No. Si tú, normalmente, tu estilo de vida tiene una gran cantidad de frutas, verduras, vegetales y hortalizas dentro de esa selección de lo que es la dieta, y por un día puntual está tomando un procesado, un procesado de tipo, no va a ser negativo. Ahora, no puede basarse toda la alimentación en eso. Esa tiene que ser un poco la conclusión a nivel general y específico, obviamente, en cuanto a lo que es la explicación del uso de las grasas, por así decirlo. Hablemos, si te parece, de las grasas trans en la salud. ¿Por qué se recomienda evitarlas y cómo influyen en nuestro organismo? Pues a ver, las grasas trans son el tipo de grasas que se utilizan normalmente principalmente en procesados relacionados con bollería, industria sobre todo relacionada con todo lo que son dulces y demás. Tienen unos procesos, entre comillas, que sí hay literatura científica que han mostrado correlación de esas grasas trans con diversas patologías. Cáncer, aspectos relacionados con inflamación, aspectos relacionados también con patologías relacionadas a nivel de hígado, riñón también en función también del contexto, ya que no influye solo obviamente un único elemento, por así decirlo, dentro de una patología. Pero sí es cierto que lo que tendríamos que buscar dentro de toda esa literatura es que se ve un gran consenso en que ese tipo de grasas no son las más recomendables. En cambio, si tiramos de grasa, sobre todo insaturada, o sobre todo relacionada con la poliinsaturada, y también un menor porcentaje en saturadas, que no son negativas ni mucho menos, que tradicionalmente se han entendido como sí, van a tener un buen papel, sobre todo relacionado con factores cardioprotectores y sobre todo con factores relacionados a nivel hormonal, principalmente. Hablemos de las grasas en la dieta. ¿Qué papel juegan las grasas que no hay que eliminarlas totalmente en una dieta equilibrada? Pues son fundamentales. Si no tenemos grasa, en el caso de las mujeres, por ejemplo, podríamos perder la menstruación, un aspecto importante que va a influir muchísimo en la salud, tanto mental, social, psicológica y física de la mujer. Por otro lado, en el hombre, una falta de grasa va a generar que tengamos niveles de testosterona muy bajos, pérdida de fuerza, pérdida de capacidad funcional. Si esto además lo sumamos a aspectos relacionados como, por ejemplo, puede ser la edad, pues puede derivar incluso en acarrear problemas relacionados con sarcopenia, es decir, que esos procesos de sarcopenia, por no realizar entrenamiento, además se acrecenten porque no hay un contexto nutricional y hormonal adecuado. Entonces, al final es que no es que tengamos que eliminar o aumentar la ingesta per se, sino que
debemos que entender que es un macronutriente que es fundamental para lo que es el desarrollo de la vida. Gabriel, ¿cómo podemos identificar fuentes saludables de grasas? Pues bueno, principalmente yo creo que en Jaén lo tenemos muy fácil. Creo que el producto estrella para lo que son grasas saludables es sin duda el aceite de oliva, no solo por sus grasas saludables, sino también por todos los oligoelementos que tiene, los polifenoles también relacionados con ese aceite de oliva. Entonces, si tuviéramos que elegir una fuente de grasa totalmente saludable, sin duda nuestro aceite de oliva. Es una de las prácticamente elementos o productos que tenemos en nuestra tierra que más evidencia científica tienen al respecto, sin duda. Consejos prácticos que nos harías para incorporar grasas saludables en nuestra dieta diaria. Bueno, pues principalmente que hagamos una valoración de cómo suele ser normalmente nuestro patrón, ver si verdaderamente tenemos una deficiencia de grasa. Normalmente no suele ser uno de los aspectos más, entre comillas, normales, que haya deficiencia de grasa, todo lo contrario, pero sí hay un cierto exceso, hacer un cambio. Es decir, que si estamos, entre comillas, teniendo un gran consumo de esas grasas trans o hidrogenadas en ese sentido, que busquemos poco a poco el aporte de, venga, voy a intentar meter más grasas insaturadas, más grasas relacionadas con, obviamente, esos productos vegetales que hemos comentado anteriormente, productos lácteos también puede ser muy interesante dentro de ese proceso. Entonces, al final es un poco pasar poco a poco, de manera progresiva, de un patrón que hay inadecuado al patrón adecuado. ¿Y cómo afecta el consumo de grasas al riesgo de enfermedades cardiovasculares? Bueno, pues hay muchísima literatura científica, sobre todo sobre el consumo, sobre todo de grasa a nivel de insaturada y poliinsaturada. También lo que es el uso de grasas saturadas puede tener ciertos mecanismos de regulación junto con las insaturadas, por ejemplo, mecanismos relacionados con el colesterol, algo que la gente muchas ya obviamente ya van a poner más la oreja en plan, ¿cómo que con la grasa puedo mejorar el colesterol? Pues obviamente con una intervención adecuada, cimentando un buen patrón dietético y con ejercicio de una manera bien controlada y prescrita, se puede mejorar un poco ese proceso, y luego a partir de ella pues sería ver un poco cuáles son los factores que están desencadenando esos procesos de colesterol o obviamente procesos relacionados con patología a nivel de lípidos. ¿Y cómo puedes explicar la relación entre grasa dietética y obesidad? Pues bueno, básicamente, inicialmente se puede relacionar obviamente esa ingesta de grasa en muy grandes cantidades a esos procesos de exceso energético, pero habría que ver un poco también si hay problemas relacionados a nivel hormonal. En muchas ocasiones la gente piensa que simplemente el hecho de comer más o comer menos es el único que explica que una persona engorde o adelgace, y no. Hay factores hormonales que están influyendo en ese proceso. Entonces, al final, la relación que tenemos que encontrar es, dentro del patrón de grasa que yo estoy comiendo o ingiriendo, qué cantidad estamos tomando desde el punto de vista saludable y sobre todo qué cantidad no es tan saludable en ese aspecto. Luego hay recomendaciones dietéticas que de hecho si se meten en Google, hoy en día ya vamos, hasta con ChatGPT y cualquier inteligencia artificial prácticamente podemos encontrar la información al instante, podemos ver muchas de las recomendaciones que se encuentran actualmente. Entonces no es motivo tampoco de saber cuántos microgramos, cuántos gramos tengo que tomar, pero sí es cierto que deberíamos al menos tener en cuenta presente que no tenemos que eliminar la grasa como tal de la dieta. Es un poco el resumen que habría que hacer un poco del programa. Sabemos que las grasas actúan e influyen en enfermedades como la diabetes tipo 2, pero ¿cómo influye? Afecta sobre todo a nivel de una manera indirecta, porque al final la diabetes al final está relacionada con los niveles relacionados de glucosa en sangre, lo que denominamos glucemia, y esa glucemia al final va a tener una interacción al final con los aspectos relacionados con la insulina. En función de ese tipo de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, pues será un insulino dependiente o no dependiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como en gran parte de las grasas que se toman, sobre todo son de mala calidad o, entre comillas, no recomendables, pueden generar procesos de inflamación. La inflamación de manera indirecta va a producir efectos a procesos hormonales, y esos procesos hormonales son los que van a hacer también que de manera indirecta podamos tener problemas relacionados al final con ese tipo de diabetes. Es decir, no es que la grasa directamente te vaya a generar diabetes, pero sí, si generamos un estado de inflamación bastante generalizado, sí, a largo o medio plazo puede estar relacionándose junto con el proceso de esa patología como la diabetes. Tú como profesional, ¿qué recomendarías sobre el consumo de grasas? Principalmente que optemos siempre por vías de consumo de grasas saludables, que tiene que ser la clave siempre. Como he dicho, el aceite de oliva. Últimamente se habla mucho del aceite de coco también, pero estando en España y viendo los precios también, que es cierto que el aceite de oliva ahora está un poquito más carete, principalmente podemos buscar esas opciones, sobre todo en crudo. El aceite de oliva no debería buscarlo el origen virgen extra como un aceite para freír productos directamente. Hay otro tipo de aceites más recomendables para lo que son las frituras, pero principalmente eso, y buscar sobre todo un compendio de que también haya cierta grasa de origen animal, que pueden ser interesantes a nivel de grasas saturadas porque son necesarias para los mecanismos de generación hormonal, pero no usar
solo uno o solo otro, sino que dentro de la combinación de ambas, cuando vamos a tener los mejores beneficios. Por supuesto, evitar un poco ese tipo de grasa, entre comillas, ya no tan recomendables que hemos comentado anteriormente. Debemos ajustar el consumo de grasas, por lo tanto, pero sin caer en extremos, ¿no? Sin eliminarlas totalmente, ¿no? Sobre todo que no lleguemos a un extremo de no consumir menos de 1 gramo por kilo de peso, sobre todo en cuanto a grasa, en nuestro día a día, pero que tampoco el 90% de la ingesta diaria sea a base de grasa, sino que tengamos un poco ese compendio. Todo esto al final es mucho más matizable en función también del contexto de ejercicio y de vida de la persona, importante. Y por supuesto de las condiciones económicas. Hay muchos productos que pueden tener una gran alta calidad a nivel nutricional, pero el problema es que el bolsillo de la persona no lo permite. Entonces tenemos que buscar estrategias para dentro de esos productos buscar las mejores propuestas para que sea lo más económico posible en esos contextos. ¿La modificación de la ingesta de grasas ha impactado positivamente en la salud de algunas personas? Sí, totalmente. ¿Sí? Es lo que comentamos. En muchas ocasiones hemos tenido, por ejemplo, pacientes que han estado todo el rato quitando grasa. Como quita grasa, apenas generaban testosterona. Como no generaban testosterona, cuando llegaba un momento de centramiento de fuerza, no tenías apenas capacidad de adaptación. Entonces, en el momento que tú haces una dieta bien ajustada dentro de esos macros, con buenas cantidades de grasas para permitir que esa cadena hormonal se permita, te permite tener mejor función en todos los ámbitos, en el deportivo y en otros. Función, obviamente, también relacionada también a nivel hormonal con esos mecanismos. Y al final un mejor comportamiento del cuerpo en cierta medida. Entonces ahí está un poco la clave, que no tenemos que eliminarlo, que en muchas ocasiones una de las cosas que nos encontramos muchas veces en consulta es que la gente viene con restricción total. Y el problema de restricción total es que entra en un círculo vicioso de como no genero hormonas, no genero adaptaciones, como no genero adaptaciones no consigo mejoras, y así sucesivamente. Entonces ahí está un poco la clave también. Esto lo estamos simplificando muchísimo, luego mucho más complejo, pero para que se entienda un poco a nivel poblacional sería un poco esa la idea. Totalmente, es un desafío que enfrentan esas personas al tratar de cambiar sus hábitos de consumo de grasas, ¿no? Sí, porque sobre todo al final, el patrón de un consumo de un alimento no se debe solo a cuestión energética, es que también hay una cuestión hormonal y hedónica. Muchas personas en su día a día, por los problemas que se pueden tener, se pueden refugiar en la ingesta, y eso obviamente es un problema que puede desarrollar a medio y largo plazo un trastorno de la conducta alimentaria, que obviamente ahí se requieren de mucho más profesionales, pero al final es un poco eso, que se tenga la información y también buscar en ese aspecto pues las mejores consideraciones para cada persona y cada contexto, y obviamente apoyándose de profesionales. Una de las cosas que veo que en muchas ocasiones es que tanto la nutrición como el entrenamiento la gente se lo hace solo, se autoentrena o se autoalimenta. Me parece fantástico cuando se da información, pero en muchas ocasiones para tener un control muy importante de todo se requiere de profesionales alrededor. Es muy complicado que una persona lo gestione todo sin dedicarse profesionalmente a ello. Es a mí, yo propiamente, y no paro de estudiar y de formarme y constantemente está aprendiendo. Entonces no me imagino una persona que no sea su día a día. Sí, siempre hay cuestiones y preguntas que hacer. Siempre hay cuestiones, siempre hay cosas que van evolucionando y sobre todo prima. Solo hay que fijarse en el ejemplo que hemos dicho anteriormente. En los años 90 la grasa demonizada. A partir del 2000-2010 los azúcares. Ahora la proteína. Ahora va por corriente, va por moda. Entonces la historia es conocer también un poco los procesos fisiológicos y también estudiar, obviamente. No quiere decir que obviamente toda la persona tenga que ser un máster C1 en fisiología, ni mucho menos. Tampoco pretendemos eso. Pero sí tener unas nociones básicas de por qué necesita ese tipo de macronutrientes, claro. Pues nos ha quedado claro, Gaby. Gabriel Garrido Blanca, entrenador personal, nutricionista. Hoy hemos hablado con él en este espacio, Ponte al Día con Gaby, del papel de las grasas en la dieta, desmitificando los mitos, que yo creo que ha quedado bastante claro. Si hay alguna persona que todavía tenga dudas, que se ponga en contacto contigo, ¿no? Sí, tienen, de hecho, los que estén escuchando, si están viendo también el canal de YouTube, abajo tendrán la descripción, el Linktree, para que puedan ver el contacto y todo. Ahí tenemos WhatsApp del trabajo para que puedan consultar cualquier cuestión o si quieren empezar a trabajar con nosotros, y ahí estamos a su disposición. Perfecto. Pues, Gabriel, muchas gracias por atenderme tan gentilmente y te espero por aquí el próximo miércoles. Nada, a vosotros. Se te presentan cada día dudas sobre tu estado de forma, de cuál es la mejor manera de realizar ejercicio o de cómo eliminar la grasa que te sobra. Ponte al día con Gaby. Hola, soy Gabriel Garrido y estaré encantado de estar contigo todos los miércoles a partir de las 11:10 para hablar de nutrición, entrenamiento y, en definitiva, mejorar todo lo que tiene que ver con tu estética, tu salud y, por supuesto, tener tu mejor versión.